¿Qué pasaría si la próxima gran crisis financiera pudiera predecirse no por un instinto humano en Wall Street, sino por un comité de algoritmos debatiendo en la sombra? Madre mía, suena a película de ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Pues hola a quienes nos escuchan y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar un análisis fascinante basado en el monumental estudio de Markus Holopainen y Peter Sarlin. Un documento que, la verdad, trae bastante tela que cortar. Sí, porque lo que han montado aquí es una auténtica carrera de caballos computacional. Han puesto a competir a la vieja guardia, o sea, la estadística económica de toda la vida, contra las técnicas más bestias de aprendizaje automático, el famoso machine learning. Y el objetivo es casi nada, ¿eh? Averiguar quién detecta antes el colapso de un sistema bancario. Exacto. Y mira, yo adelanto desde ya mi postura. O sea, tras leer el documento, los resultados de la inteligencia artificial me parecen abrumadores. Las máquinas están viendo cosas que a los humanos y a las matemáticas tradicionales directamente se les escapan. Bueno, a ver, es un futuro que deberíamos mirar con lupa, si me permites ejercer de contrapeso, desde el minuto 1. Yo soy bastante más escéptica. Ya me lo imaginaba. Es que, a ver, es innegable que los datos son exhaustivos, pero adoptar tecnologías inescrutables tiene riesgos masivos. Hablamos del destino de economías enteras. Confiar ciegamente en una máquina es un salto de fe enorme. Ya, pero... Y los reguladores no suelen permitirse esos saltos. Pero bueno, para entender por qué chocamos en esto, creo que hay que examinar el terreno de juego. ¿De qué datos históricos estamos hablando? Pues mira, hablamos de una base empírica masiva. Nada de simulaciones en miniatura. Cogen datos de 15 países de la Unión Europea. 15 países, sí. Y datos trimestrales, ojo, desde el año 76 hasta 2014. O sea, los algoritmos tienen que aprender de 15 eventos reales de crisis bancaria sistémicas. Casi 4 décadas de historia financiera, claro. ¿Y con qué variables los alimentan? Pues con un arsenal de indicadores macrofinancieros, la ratio de deuda pública sobre el PIB, la proporción de préstamos respecto a los ingresos, el crecimiento real, la inflación, los precios de la vivienda. La locura inmobiliaria, claro. Exacto. Y la métrica estrella, que es la famosa brecha de crédito sobre el PIB. Y lo fascinante aquí es cómo tratan esa brecha de crédito, porque no meten el dato en crudo, ¿sabes? No, claro, ahí hay cocina. Hay mucha cocina estadística. Utilizan el filtro de Hodrick-Prescott y le aplican un parámetro de suavizado, el famoso lambda en econometría, fijado en 400.000. Espera. Vamos a frenar un segundo. Porque para quienes no filtramos series temporales antes de desayunar, ¿qué hace exactamente un filtro con un lambda de 400.000? Suena a tecnicismo denso. A ver, sí, lo cambia todo. Imaginemos que observamos una cordillera a través de una niebla muy espesa. ¿Vale? Si miras de cerca, ves picos y valles escarpados. Esos son los ciclos de negocio normales, ¿no? Un trimestre sube, otro baja. El ruido del día a día, digamos. Exacto. Pero lo que causa una crisis de verdad no es esa piedrecita, sino la inmensa montaña tectónica de deuda que se acumula debajo durante años. O sea, lo que no se ve a simple vista. Eso es. Pues el filtro de Hodrick-Prescott, con ese lambda tan extremo de 400.000, actúa en plan gafas especiales. Borra por completo los picos escarpados a corto plazo. Ah, claro, te quita el ruido trimestral de en medio. Totalmente. Permite que la máquina vea solo la gran montaña subyacente de desequilibrio financiero. Capta la naturaleza lenta de los ciclos. O sea, es una limpieza visual absoluta. Sí, pero fíjate, incluso con esas gafas puestas, yo cuestiono la premisa del ejercicio. ¿Por qué? Si los datos están ahí. Porque definir qué es y cuándo empieza una crisis es inherentemente humano y muy subjetivo. El estudio se apoya en bases de datos del FMI, del ABEN y Valencia y del Banco Central Europeo. Sí, para marcar en el calendario donde hubo crisis. Exacto, pero realmente se pueden parametrizar décadas de pánico humano. O sea, el miedo en los parques, las decisiones irracionales. Se puede reducir todo a hojas de cálculo. Entiendo ese escepticismo, pero creo que el objetivo no es predecir la chispa, ¿sabes? Sino predecir el barril de pólvora. A ver, explícame eso. Pues imaginemos estos indicadores filtrados como el panel de mandos de un coche de Fórmula 1. Vale. El panel no te va a predecir si un conductor kamikaze se va a saltar un semáforo y te vas a chocar. Ese kamikaze es el pánico irracional. El evento impredecible, claro. Exacto. Pero oye, si la aguja de temperatura lleva 10 minutos en la zona roja, si los precios de la vivienda están disparados, el panel te está diciendo de forma objetiva que el motor va a reventar.
Las condiciones para el desastre están servidas. Eso es, antes del colapso de 2008, todas estas luces rojas estaban parpadeando frenéticamente, pero quienes miraban el panel llevaban gafas desfasadas. Bueno, a veces el problema es la rigidez del que interpreta las luces, no las gafas. Pero te compro la premisa. Tenemos un panel objetivo. Vale, La cuestión es quién lee mejor ese panel. Y eso nos lleva a los competidores. Pasamos de los datos puros a las matemáticas. y aquí saltamos a la arena. En una esquina tenemos a la vieja guardia, los métodos que llevan décadas en los bancos centrales. Los clásicos. Eso es, la extracción de señales de Kaminsky, que es mirar un indicador y si cruza una línea roja, suena la alarma. Muy simple. Sí, y el análisis discriminante lineal, el LDA, y los modelos Logit de regresión logística. Exacto, son métodos directos. Directos y, ojo, esto es fundamental para un legislador, son completamente transparentes. Ya, no hay cajas negras ahí. Ninguna. Si el modelo Logit te dice que hay peligro, tú rastreas la fórmula y dices, pues mira, es por el aumento del 5% en la deuda familiar. Cierto, cierto. Pero en la otra esquina tenemos la nueva era. El estudio saca la artillería pesada del machine learning. A ver qué traen. Despliegan los cabecinos más cercanos, las redes neuronales artificiales, las máquinas de aprendizaje extremo, Que son redes neuronales súper rápidas, por cierto. sí, y las máquinas de vectores de soporte, los SVM. Pero claro, antes de decir quién ganó, hay que entender cómo se juzga la victoria en este estudio. Esto es vital. Utilizan el concepto de utilidad, el usefulness. Eso es, la función de pérdida del legislador, porque no todos los errores cuestan lo mismo en el mundo real. Ni de broma. A un regulador le aterra muchísimo más perderse una crisis, o sea, un falso negativo, que dar una falsa alarma. Lógico. Si das una falsa alarma, pues obligas a los bancos a guardar más capital, se enfadan los banqueros, hay un coste político. Pero si no ves venir el colapso de 2008, se destruye el sistema entero. Rescates de miles de millones, colas en comedores sociales. Desastre absoluto. Por eso el estudio fija un parámetro, el parámetro mu, en un 0,8. Le importa un 80% cazar la crisis y solo un 20% evitar la molestia de una falsa alarma. Es una traducción matemática perfecta de la aversión al riesgo de un político. Totalmente. Pues bien, con esas reglas, los métodos de Machine Learning destrozan por completo a los clásicos. Tela. ¿Qué cifras alcanzan? Las redes neuronales y los SVM llegaron a niveles de utilidad relativa cercanos al 90%. Madre mía, ¿un 90%? Una pasada. Y para entender por qué ocurre, imaginemos que la economía real es como una pizza gigantesca, A ver esa pizza. con los ingredientes súper caóticos, ¿vale? La estadística clásica, los Logit, intentan separar las zonas de riesgo con un solo tajo recto de espada. O sea, un modelo lineal. Dibujan una línea recta en un mundo complejo. Exacto. ¿Pero qué hace una red neuronal? No usa una espada. Dobla la masa de la pizza, retuerce el espacio en múltiples dimensiones y encuentra el veneno oculto. Vale, las cifras son impresionantes y lo de doblar la pizza suena genial en el laboratorio, pero aquí lanzo yo mi advertencia. Sabía que venía el pero. Es que el Machine Learning tiene el problema de la caja negra. Esas dobleces espaciales, ningún humano puede visualizarlas ni comprenderlas de forma intuitiva. Ya, es un poco acto de fe. Y luego está el riesgo del sobreajuste, el famoso overfitting. A veces, estos modelos son tan potentes que no aprenden la economía, memorizan el ruido del pasado. Están empollando para el examen de memoria en vez de entender la asignatura. Exactamente. Y piensa en la política real. ¿Qué gobernador de un banco central se atreve a paralizar un país entero porque una red oculta ha escupido un 1 en vez de un 0? Políticamente es difícil de vender, sí. Los métodos clásicos te permiten señalar con el dedo y justificar la decisión en un parlamento. Con la IA, la respuesta sería, lo dice el oráculo, y no sé por qué. A ver, entiendo la reticencia, pero rechazar una mejora del 90% en detección temprana solo por comodidad política me parece negligente. Hay billones en juego. No es comodidad, es rendición de cuentas. Ya, pero lo genial de Holopainen y Sarlin es que anticipan este miedo al oráculo único. Y la solución que traen es la magia de los ensamblajes, los ensambles. Ah, la agregación matemática. Esto sí me parece interesante. Claro, el razonamiento es, si la IA es precisa pero opaca, y el método clásico es explicable pero míope,
¿Por qué no usarlos todos juntos? Juntar lo mejor de ambos mundos. Exacto. Usan bugging, boosting. Y llegan a 4 enfoques prácticos. Elegir el mejor histórico, hacer una votación por mayoría, una media aritmética simple o una media ponderada. A ver, para que la audiencia visualice cómo reducir la varianza combinando cosas, pensemos en un diagnóstico médico. Me encanta, dale. Si tienes síntomas rarísimos, no te juegas la vida con un solo especialista, por brillante que sea. Claro, porque puede tener un sesgo enorme. Exacto. Reúnes a un neurólogo, a un cardiólogo y a un médico de familia. El neurólogo, que sería la red neuronal, ve cosas profundas. Y el de familia, el modelo Logit, ve la estructura general. Eso es. Si los juntas, neutralizas los sesgos individuales. Matemáticamente funciona igual que diversificar acciones en bolsa. Es la sabiduría de la multitud, ¿verdad? Todos los ensamblajes superaron a los modelos individuales en robustez. Sí, pero oye, permíteme ser bastante cínica con la media aritmética no ponderada. Uy, ¿por qué? Porque le estás dando el mismo voto a un modelo deficiente, como la extracción de señales, que a una red neuronal supercompleja. Ya. En la junta médica es como darle el mismo poder de decisión al curandero del pueblo que al cirujano jefe. La sabiduría de la multitud a veces es solo mediocridad diluida. Bueno, pero por eso la media ponderado soluciona el problema. Ahí, el cirujano jefe tiene un voto que vale el triple. Vale, acepto la ponderada. Ahora bien, todo esto suena espectacular en validación cruzada, ¿no? En el laboratorio, partiendo datos históricos. Pero la gran pregunta es otra. Salir a la intemperie. Exacto. ¿Qué pasa si simulamos estar completamente ciegos en el segundo trimestre de 2005? ¿Qué pasa si le pedimos a la máquina que prediga el futuro sin saber nada de la hecatombe de 2008? Esa es la prueba de fuego pura. La prueba recursiva en tiempo real. Así la llaman, sí. El algoritmo se sitúa en 2005. Solo ve los datos hasta ese momento. Y trimestre a trimestre se le inyecta información nueva, recalcula y emite veredicto. Y ahí choca con el gran problema de la econometría, la incertidumbre del modelo. Y aquí meten el doble bootstrapping. Vale, yo necesito que expliques esto, porque remuestrear con doble bootstrapping suena a algo de atarse los cordones de las botas. No tienen nada que ver con el calzado, ¿eh? Es fascinante. Imagina que tienes 100 datos económicos. Vale. En vez de sacar una sola conclusión, el ordenador simula miles de realidades alternativas, seleccionando datos al azar de tu propia muestra. O sea, algunos se repiten y otros faltan en esas realidades. Exacto. Y al hacerlo 2 veces, el doble bootstrapping, construyen un intervalo de confianza, una campana de Gauss. Ya no te dan un solo número mágico. No te dicen, hay un 70% de riesgo. Te dicen, el riesgo central es 70%. Pero por la variabilidad histórica podría ser un 40 o un 90. Construyen el margen de error real. Totalmente. Y esto es trascendental. Demuestra que a veces un modelo hace sonar la alarma roja por pura casualidad, por error de muestreo. Fíjate, el estudio pone 2 ejemplos históricos magistrales de esto. El primero es el Reino Unido. Ah, sí, allá por el año 2002, ¿verdad? Exacto. El modelo KNN empezó a ver cosas raras. La probabilidad de crisis subía, pero no cruzaba la línea oficial de peligro. Así que las autoridades estarían tranquilas mirando el número central. Claro, pero al aplicar el bootstrapping, se veía que el límite superior del riesgo ya estaba en zona roja. Había un riesgo latente inmenso cociéndose a fuego lento. Estaban jugando con fuego. El termómetro no lo marcaba claramente, pero la incertidumbre te gritaba que podías quemarte. Tal cual. Y el segundo ejemplo es justo el opuesto. Suecia. Este es aún más revelador para mí. Después de una crisis bancaria severa allí, los indicadores mostraron un repunte brusco, un pico altísimo. Un modelo simple habría gritado, pánico total, paralicen el país otra vez. Exactamente. Pero con los márgenes de error, vieron que ese pico no era estadísticamente significativo. El intervalo era tan inmenso que el riesgo real podía ser 0. Era un falso positivo de manual. Un simple eco del terremoto anterior. Tomar decisiones billonarias por un punto de datos así es caminar por un campo de minas a ciegas. Y fíjate, muchos dirían que ese ruido demuestra que los algoritmos fallan. Pero yo le doy la vuelta, ¿eh? Para mí la genialidad de Holopainen y Sarling es cómo domestican a la máquina. Proponen algo súper simple. Ignorar las señales que son estadísticamente insignificantes. Limpiar el ruido. Eso es. Si el panel se pone rojo, pero el margen de error dice que puede ser un fallo del sensor, se ignora. Y al aplicar este filtro,
El rendimiento de todos los modelos mejora drásticamente. Hay que reconocer que exige mucha madurez política. Obliga al regulador a mirar la distribución de probabilidad completa y no solo un porcentaje mágico. Exacto, nos obliga a entender que el futuro es un abanico de probabilidades. Y bueno, creo que este es el punto perfecto para ir cerrando nuestra inversión de hoy. Se nos ha pasado volando. Sí, y la verdad es que si tuviéramos que destilar las lecciones, la narrativa es clarísima. Primero, la estadística tradicional ha sido superada. La IA, doblando la masa de esa pizza, ve el riesgo oculto mucho mejor. Empíricamente innegable, sí. Segundo, para no depender de una caja negra opaca, la clave son los ensamblajes. Combinar especialistas y generalistas crea el sistema más blindado. Reduciendo la varianza, claro. Tercero, quizás lo más crítico. Una predicción sin margen de error es letal. Sin esos intervalos del doble bootstrapping, o entras en pánico por un falso eco como en Suecia, o te duermes al volante como en el Reino Unido. Son conclusiones irrefutables con los datos en la mano. Pero oye, me gustaría dejar una idea flotando antes de irnos. Algo que va más allá de las matemáticas puras. A ver, sorpréndeme. Pensemos en el éxito de todo esto. Si la tecnología avanza y dentro de 10 años estos ensamblajes son adoptados de forma oficial por todos los bancos centrales globales, Vale, el escenario de adopción masiva. ¿qué ocurrirá el día que uno de estos macromodelos anuncie públicamente que predice una crisis inminente con un 99% de certeza? Uf, madre mía. La simple publicación del algoritmo causaría instantáneamente pánico de inversores, fuga de capitales y el colapso del crédito. Claro. El propio intento algorítmico de prevenir la crisis sería el detonante que la provocaría. Es la ineludible y aterradora paradoja de la profecía autocumplida. La predicción perfecta creando el desastre perfecto. Una reflexión brillante y, la verdad, bastante escalofriante para terminar. Es que la psicología humana no se puede filtrar tan fácil. Totalmente cierto. Ojalá los reguladores del futuro manejen la psicología del pánico tan bien como las matemáticas. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta profunda exploración. Ha sido un auténtico placer desgranar cómo la tecnología intenta descifrar nuestro destino económico. Hasta la próxima inmersión.